Buenos días muchachos. El propósito de este video es trabajar el tema de empuje, principio de Arquímedes. Nosotros previamente ya habíamos trabajado algo allá en el colegio respecto a esto y habíamos dado las definiciones y de lo que era el empuje. Hoy vamos a centrarnos en la parte problemática de este tema. Los videos que voy a hacer, digamos que van enfocados es hacia eso, la parte problemática para definiciones, digamos que me valdré de algún video que esté en la red. Bueno, entonces empecemos con un recuento de lo que ya habíamos visto. Habíamos establecido que si yo tengo un recipiente y dentro de ese recipiente tengo un fluido, ¿sí? En este caso pues vamos a poner agua y sumerjo un sólido, ¿sí? Entonces vamos a poner este prisma. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al sumergir ese sólido, este va a desalojar una cantidad de agua proporcional al volumen del sólido porque está totalmente sumergido. Aquí lo vemos que está totalmente sumergido. Si yo colocara aquí un recipiente y recogiera entonces el fluido desalojado, obtendría que si yo peso esto, si hallo el peso del líquido desplazado, sé que entonces será equivalente en este caso al empuje. Y es así como establecimos que el empuje era el peso del líquido desplazado. Y el empuje es una fuerza vertical hacia arriba, ¿sí? Que es producto de la diferencia de presiones. Pero no voy a ahondar en eso porque eso ya lo explicamos en su momento. Este empuje entonces, ¿qué hace sobre el sólido? Hace que obtengamos un peso aparente. Es decir, si este bloque pesaba afuera, digamos que aquí yo lo peso estando afuera y me dicen que es un peso de 20 newton. Entonces dentro del fluido, digamos que su peso va a ser de 15 newton, lo cual nos indica que el empuje es igual a 5 newton, que sería el peso del líquido desplazado. Esto era lo que ya habíamos trabajado en la clase pasada. Entonces ahora vamos a ahondar en otras cosas de los casos que puedo obtener en empujes para resolver situaciones problemáticas. Entonces vamos a tener tres recipientes, algo parecido a lo que ya habíamos hecho cuando trabajamos las densidades. Entonces vamos a tener tres casos de tres sólidos. Digamos uno que está aquí abajo, uno que está suspendido, ¿sí? Y otro que esté flotando. Entonces vamos a dibujar la superficie. Acá tenemos la superficie de agua. Vamos a algo así, ¿sí? Entonces a este lo vamos a llamar caso 1. A este el caso 2 y este el caso 3. Yo espero que estén tomando apuntes en sus cuadernos, muchachos, porque ya sabemos que el hecho de escribir es un proceso de reflexión, de análisis y de consolidación de conocimiento. Entonces yo espero que después del video hagan un resumen o bueno, que van tomando sus apuntes como habitualmente lo hacen. Bien, entonces en el caso 1, ¿qué sabemos? Tenemos esto que lo vamos a llamar, a esto que es el sólido y a esto que es el fluido. ¿Listo? Entonces, aquí sabemos con toda seguridad que la densidad del sólido es mayor que la densidad del fluido. ¿Por qué? Porque queda en la parte de abajo, totalmente se sumergió. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa en cuanto a fuerzas. En cuanto a fuerzas sabemos que este bloque tiene un peso. Vamos a dibujar aquí así. Ese es el vector peso del bloque. Y tenemos una fuerza, como el bloque cuando se sumerge desplaza agua. Entonces digamos que el desplazamiento de agua fue este. Entonces, ¿qué sabemos? Que al desplazar agua necesariamente va a haber un empuje. Entonces tenemos una fuerza vertical hacia arriba, siempre el empuje es vertical hacia arriba, ¿sí? En sentido contrario al peso, y lo vamos a llamar el empuje. Pero como vemos, como podemos apreciar, vamos a resaltar aquí por si no se ve muy bien, como podemos apreciar, el peso es mayor que el empuje, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que el peso es mayor que el empuje? Porque el objeto no sube, al contrario, baja. Y si esto estuviese más profundo, pues seguiría bajando porque el peso es mayor que el empuje, o sea, lo lleva hacia abajo. Cuando llegó al fondo, quedó
en una circunstancia de equilibrio. O sea que la sumatoria de fuerzas tiene que darme 0. Entonces ahí tiene que aparecer otra fuerza. Y la otra fuerza que aparece, entonces es la que llamamos fuerza normal. ¿Listo? Vamos a hacer un poquito más pequeña. Esta es la normal. Si nosotros hacemos esta sumatoria, entonces ahí sí ya nos da 0. ¿Y por qué esta es una fuerza normal? Porque siempre que hay superficies en contacto, aparecerá una fuerza de reacción de la superficie. A toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, tercera ley de Newton. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Aquí tenemos un empuje que es vertical hacia arriba, positivo, más una fuerza normal, vertical hacia arriba, siempre perpendicular a la superficie, menos el peso es igual a 0. Esta es la sumatoria de la primera condición que vamos a analizar. También hay que mirar otros aspectos. Como el objeto está totalmente sumergido, este volumen de líquido tendrá que ser igual al volumen del sólido. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver problemas. El volumen del líquido, ojo que hablo del líquido desplazado, es igual al volumen del sólido, ¿sí? Porque está totalmente sumergido. Digamos que este es todo el análisis que podemos hacer de esta circunstancia. Más adelante entonces veremos problemas donde se aplican todos estos conceptos. Es muy importante manejar esto a nivel conceptual, porque como ustedes saben es sobre lo que yo más hago énfasis a la hora de evaluar. Tenemos el segundo caso. El segundo caso entonces sabemos que la densidad del sólido es igual a la densidad del líquido o del fluido. Esto lo podemos llamar líquido o fluido, como ustedes quieran, pero pues ya hemos decidido por fluidos. Las densidades aquí son iguales. ¿Y por qué sabemos que son iguales? Porque el objeto, el sólido y el líquido, uno está suspendido dentro del otro. Habíamos hecho la aclaración que este cuerpo podría estar aquí arriba o aquí abajo, pero pues lo hago en el centro para que me facilite el poner los vectores ahorita. Entonces, tenemos un vector peso, ¿sí? Que es vertical hacia abajo. Ahora, aparece también el vector de empuje, ¿sí? Porque estamos desplazando una cantidad de líquido. Entonces, el empuje va siempre vertical hacia arriba. Pero en este caso, como el cuerpo está suspendido, sabemos que el empuje deberá ser equivalente al peso. Porque si el peso fuese mayor, entonces bajaría. Y si el empuje fuese mayor, entonces subiría. Pero como está suspendido, entonces sé que los dos tienen que ser iguales. Entonces procuré hacerlos de igual longitud. Y este es el empuje. Entonces la ecuación que podemos trabajar aquí es el empuje es igual al peso. ¿Sí? Esta es la ecuación. Aquí esta era nuestra ecuación. Vamos a resaltarla. No es necesario memorizarla. Simplemente hay que analizar el caso y ya. Entonces acá el empuje equivalente al peso y sabemos que el volumen del sólido es igual al volumen del líquido desalojado. No lo voy a volver a escribir porque ya sabemos que el empuje es el líquido desalojado. Esto es lo que yo llamo líquido desplazado o desalojado. Aquí en este caso sería desalojado, pero aquí es desplazado. Desplazado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos que ese es el caso cuando quedan suspendidos, o sea, cuerpos que tienen iguales densidades. Aquí en este caso 3, entonces tenemos el sólido, el fluido. Sabemos que la densidad del sólido, ¿sí?, es menor que la densidad del fluido. O sea, el fluido es más denso. Entonces pensemos en un ping-pong y en un vaso con agua. Cuando usted lanza el ping-pong hacia el agua, el ping-pong queda arriba porque es menos denso en promedio, tiene menor densidad en promedio que el agua. Listo. Entonces un cuerpo entre más denso, más abajo va a quedar. Vamos a hacer entonces el análisis vectorial. Tenemos entonces vertical hacia abajo el vector peso.
¿Mm? Y vertical hacia arriba, el vector empuje. Igual que en el caso anterior, los dos vectores son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque si el peso fuese mayor, se hundiría más. Y si el empuje fuese mayor, subiría aún más. Pero ahí ya quedó en una condición de equilibrio. No se va a mover ni para arriba ni para abajo. Entonces, cuando es una condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas nos da 0. Entonces, aquí decimos que el empuje es igual al peso. Pero hay una condición para resaltar. Digamos que aquí se desplazó esta cantidad de agua. Pero como vemos, el sólido no está totalmente sumergido dentro del fluido. Al no estar totalmente sumergido dentro del fluido, entonces el volumen del sólido no es igual, o sea, es diferente al volumen del líquido desplazado. O sea que entre este volumen y el volumen del sólido son diferentes, no son iguales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, hecha esta fundamentación, entonces vamos a resolver unas situaciones problema, ¿sí? De algunos en contexto. Entonces, yo creo que con 3 ejercicios que yo explique ya ustedes ya podrán resolver todo lo demás. Entonces, aquí tenemos este problema. Primero vamos a resolver este. Dice que al sumergir una piedra de 2,5 kilogramos en agua, entonces voy a hacer un diagrama. Lo aconsejable es siempre tratar de hacer diagrama de la situación problemática. Entonces aquí tenemos el objeto y acá tenemos entonces una piedra tiene forma irregular. ¿Listo? Entonces esa es nuestra piedra. Dice que la masa de la piedra es de 2,5 kilogramos. De una vez sabemos que el peso de la piedra, ¿sí?, será esta cantidad por la gravedad. La gravedad aquí la vamos a tomar como 10 metros por segundo cuadrado. Entonces obtendríamos que el peso de la piedra es 25 newton. Bien, y dice que tiene un peso aparente de 20 newton. ¿Eso qué significa? Que dentro del agua el peso de esa piedra es 20 newton. Entonces ahí yo una vez voy ubicando. Yo ya sé que esto tiene aquí un vector peso de 25 newton y que hay un empuje que es menor a 25 newton. Entonces, ¿por qué hay un peso aparente? ¿El peso aparente de dónde viene? Pues del peso real menos el empuje, ¿sí? O sea, aparentemente dentro del agua su peso fue de 20 newton. Entonces aquí yo puedo reemplazar, pero creo que todos entendemos que si dentro del agua pesó 20 y fuera del agua pesó 25, entonces podemos establecer que su empuje fue de 5 newton. No necesitamos hacer tanta operación, simplemente necesitamos es analizar la situación problemática. Pero si usted lo quiere llevar, entonces a la ecuación tendríamos que el empuje es igual al peso real de la piedra menos el peso aparente. El empuje será 25 newton menos 20 newton, el empuje igual a 5 newton, pero de eso ya lo habíamos hecho deducción. ¿Sí? Bien, entonces ya resolvimos la primera inquietud. Dice que, bueno, sabiendo que la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado y la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico, tengo que calcular ahora el volumen de la piedra. Bien, para el volumen de la piedra, piedra. Entonces, nosotros ya tenemos el empuje. ¿El empuje a qué es igual? A densidad del líquido por volumen del líquido por gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Sabemos la densidad del líquido porque es de 1000 kilogramos metro cúbico.
El volumen del líquido. ¿De qué volumen nos hablan? Del volumen desplazado, ¿sí? Pero ya sabemos que si está totalmente sumergido, ¿sí? Sabemos que el volumen es equivalente. O sea que yo sé que el volumen de esta piedra es equivalente al volumen del líquido desplazado. Entonces ya tendría, pues esto es lo que me están preguntando. El empuje ya sabemos que es de 5 newton. La densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen del líquido, por la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, sabiendo que el volumen del líquido es igual al volumen del sólido y me están preguntando el volumen del sólido, o sea, volumen de la piedra, entonces yo puedo hacer de una vez el despeje. Entonces tendríamos el 5, el 1000 pasaría a estos 5 son newton, ¿cierto? El 1000 pasaría a dividir kilogramo metro cúbico por 10 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad, y eso nos va a dar como resultado el volumen del líquido, que es el mismo volumen de la piedra. Bien, entonces el volumen de la piedra, entonces si hacemos esta división, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 metros cúbicos. Entonces, aquí obtenemos que el volumen de la piedra es de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Si usted desea hacer la conversión, pues el volumen de la piedra será igual a 500 centímetros cúbicos. Y listo, hemos resuelto entonces cuál es el volumen de esta piedra. La siguiente pregunta, aquí pues cabe resaltar que el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, cancelo kilogramos, el metro con el metro, segundo cuadrado, y este metro cúbico que está en el denominador pasa al numerador y por eso nos queda metro cúbico. Bien, ahora la densidad de la piedra, pues vamos a resolverlo aquí en este espacio bien pequeño porque no me quiero pasar al otro problema. Entonces la densidad de la piedra, entonces la ecuación de densidad, masa sobre volumen, ¿cierto? La densidad de la piedra, la masa nos la da el problema, 2,5 kilogramos, ¿sí? Sobre el volumen que ya lo obtuvimos en el ejercicio anterior, que es 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces aquí vamos a hacer el trabajo matemático de ello, porque la idea es como irnos habituando a no usar tanta calculadora. Pues, no hay lío, pero pues es bueno recordar algunas cositas. Esto era lo que hemos obtenido. Podemos pasar el 25 sobre 10 kilogramos. Aquí el 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Hacemos producto de extremos, producto de medios, 25 sobre 50 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cúbico, que ya es unidad de densidad. Esto es un medio, o sea, 0,5 por 10 a la menos 4, por 10 a la 4, ¿cierto? Kilogramo metro cúbico. ¿Y por qué 10 a la 4? Porque al subir la potencia cambia de signo. Y bueno, o sea, 1, 2, 3, 4, 5000 kilogramos metro cúbico es la densidad de la piedra. Bueno, entonces ya resolvimos ese problemita. Ahora vamos con este problema de una bola de acero. Dice que pues, la idea es trabajar diferentes problemas para que ustedes tengan como una guía a la hora de trabajar. Entonces nuevamente me dicen que hay una bola de acero, ¿sí? Nos dan la densidad del acero. Ella se va a ir hasta abajo, ¿sí? De 5 centímetros de radio. Se sumerge en agua, calcula el empuje que sufre la fuerza y la fuerza resultante. Bien, entonces hagamos el diagrama de vectores. Tenemos el peso, tenemos el empuje que es menor al peso,
y tenemos una fuerza normal. La fuerza normal sería nuestra, entonces, la fuerza de reacción, la que equilibra todo el sistema. Bueno, no necesariamente lo hice a escala de los vectores, tocaría, ahorita vamos a corroborar si más o menos se ajusta o no. Bien, entonces vamos a empezar con la ecuación. En esta condición de equilibrio, pues empuje más normal menos peso igual a 0. Podría ser, ¿cierto? Pero pues podemos utilizar la definición de empuje. Entonces aquí estaba el nivel del agua, subió hasta acá. Sabemos que el volumen del sólido es equivalente al volumen del fluido desplazado. Entonces, ¿el empuje a qué es igual? El empuje es igual a densidad de líquido por volumen de líquido desplazado por gravedad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el empuje, la densidad del líquido. ¿Sí? Sabemos que la densidad del líquido es 1 gramo por centímetro cúbico. Por volumen del líquido. Ahí que sabemos que el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del sólido. Entonces, ¿qué hago? Como aquí necesito es el volumen del líquido desplazado, pues lo igualo al volumen del sólido. Y el volumen del sólido es 4/3 de pi por radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Entonces, volumen de una esfera, 4/3 de pi por r cubo. Tener en cuenta esa formulita. Por la gravedad. La gravedad es 980, ¿cierto? O sea, centímetros por segundo cuadrado. Bueno, entonces ahí yo puedo hallar ya de esta forma el empuje. Basta con meter la información. Aquí sí nos vamos a valer de la calculadora. Basta meter esta información y ya. 980 por 5 al cubo por pi por 4/3. Y bueno, eso nos va a dar 513,12 dinas, que lo abreviamos con D. Listo, entonces tenemos el empuje. Y bueno, ahora la fuerza resultante, pues digamos que ahí la fuerza, la sumatoria de fuerzas es 0, pero ahí nos están pidiendo que cuánto valdría la normal o la fuerza que actuaría entonces hacia abajo que está siendo anulada por el peso, o sea, por la normal. Entonces tenemos que el empuje fueron 513,12 dinas, más la normal, menos el peso, ¿sí? Entonces tengo que calcular el peso de la esfera. Entonces, el peso de la esfera, ¿cómo lo calculamos? Peso de la esfera. El peso de la esfera es masa por gravedad, ¿cierto? Pero sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces yo voy a sustituir, ya que no nos están dando ¿qué? La densidad del acero. Pero no nos están dando entonces la masa que tiene como tal. Entonces lo que hago es básicamente reemplazar aquí, sustituir a la masa por densidad por volumen. El peso de la esfera, entonces la nueva ecuación será densidad de la esfera por volumen de la esfera por gravedad. Bueno, y ahí tendré el peso de la esfera, ¿sí? O sea, esto que estoy buscando acá, el dato que va acá. Entonces tendríamos que la densidad de la esfera, 7,9 gramos por centímetro cúbico, por volumen de la esfera, 4/3 de pi por 5 al cubo, centímetros al cubo, por la gravedad, 980 centímetros por segundo cuadrado. Listo, entonces metemos esa información y obtengo cuál es el peso de la esfera. 7,9 por 5 al cubo por 980 por 4 por pi, no me olvide nada, por 4/3.
y obtengo entonces que el peso de la esfera es 4.053.701,7. 4.053.701 dinas. Entonces aquí ponemos esa cantidad, 4 millones de dinas, igual a 0. Entonces, como vemos, pues el peso es mayor que el empuje y muchísimo mayor al empuje. El empuje es una fuerza que ayuda, pero digamos que no es algo así que usted ya dejó de pesar. No, básicamente sí ayuda a compensar, pero no es, digamos que no es tanto. O sea que esta proporción acá ya la vamos a arreglar. 0,53,7 dinas menos 513,12 dinas igual a la normal. Entonces tendríamos aquí el ANS menos, no me acuerdo aquí si le sumé, bueno, 4.053.701,7 menos 513, ahora yo no aquí, 12. Aquí no sé, voy a rectificar aquí una cosita, perdónenme, que no sé si por 5, creo que aquí era también el orden de los miles, 5 al cubo por pi por 4 tercios. Sí, señores, aquí era 126,8. Entonces aquí era 126, era 513.126,8. ¿Sí? Pero bueno, afortunadamente podemos corregir. Listo, ahora sí podemos hacer la resta. 4.053.701,7 menos 513.126,8. Eso nos daría 3.540.574,9 dinas. O sea que la fuerza normal es mucho más grande que el empuje. Y el peso, pues vamos a alargarlo mucho más y que la sumatoria nos dé 0 de estos dos. Listo. Esto es más o menos entonces cómo podemos resolver problemas sobre empuje. Hay que tener cuidado con las unidades y mirar bien las cantidades, pero pues no es nada del otro mundo. No sé si pues haya quedado lo suficientemente claro. Espero sus observaciones, comentarios. Sé que ya la plataforma la habilitan hoy, entonces yo creo que a partir del lunes empezaremos a trabajar en ella. Por ahora yo estoy subiendo estos videos a el enlace a Colweb. Entonces, muchachos, quedo al pendiente. Si es necesario hacer otra explicación de otro tipo de problemas, entonces por favor me lo hacen saber. Muchas gracias y que estén muy bien. Espero que estén muy bien de salud y pues que se estén cuidando. Que estén muy bien, muchachos.